dudas. Así me recuerdan en qué me quedé. ¿Qué es lo último que vi? ¿Le podemos comentar algo? Claro que sí. Es que mañana nos toca recoger nuestra credencial, entonces No. no sé si nos podría dar su clase. Ok, sí, de hecho ya no son los únicos, van a ser los del otro grupo, sí, no hay ningún problema. Ah, bueno, gracias. Sale, entonces mañana no los veo. Genial. Bueno, a ver, entonces recuérdenme, ¿qué vi por última vez? Y vamos a empezar las técnicas experimentales. Vimos fecundación in vitro, vimos ICSI, vimos congelamiento. Sí. Vimos útero subrogado. Vimos útero subrogado. Ok, perfecto, entonces me quedé aquí. Sales. Entonces, me imagino que nos quedamos... ¿Nos quedamos en esta? Sí. En esta. Ok, bueno. Bien. Bueno, entonces, de las técnicas que vimos en la última clase, como fue inseminación artificial, inyección intracitoplasmática, fecundación in vitro, úteros subrogados, transferencia embrionaria, son técnicas que se utilizan de manera rutinaria. ¿Ok? Entonces son de hecho las de alta y baja complejidad que hablamos. Todas las utilizamos, ¿ok? Sin embargo, cada vez se ha visto que este tipo de técnicas pueden tener algunos pequeños inconvenientes. Entonces, cada vez se están desarrollando, se están innovando estas técnicas. Entonces, algunas son con la finalidad de poder prevenir algunos daños, con otras son con la finalidad de poder mejorar las técnicas. Y entonces están desarrollando algunas técnicas experimentales que se utilizan en reproducción asistida. Vamos a hablar algunas de ellas, de hecho yo creo que acabamos el día de hoy. Sería primero la nanotecnología. ¿En qué consiste? Bueno, últimamente en los últimos años ha habido una gran cantidad o un auge en el caso de las ciencias nanotecnológicas. Ok, acuérdense que la nanotecnología se refiere principalmente a partículas o estructuras en niveles de nanómetros. Bueno, una de las primeras técnicas que se ha utilizado para el caso, por ejemplo, de selección espermática ha sido lo que han sido las nanopartículas. Las nanopartículas son pequeñas perlas que pueden ser de diferentes materiales, pueden ser polímeros plásticos, pueden ser nanopartículas de oro, de plata, y algunas de estas nanopartículas pueden tener en su cubierta, son pequeñas esferitas muy pequeñitas o de diferentes tamaños, son de micras o nanómetros. Estas nanopartículas pueden tener en su superficie algún anticuerpo. Este anticuerpo puede detectar proteínas de células que puedan ser un biomarcador para determinar si se encuentran bien, si se encuentran mal, si están expresando proteínas anómalas o que son proteínas de emergencia. En algunos, por ejemplo, en lo que tenemos aquí en la parte superior, son nanopartículas que funcionan como anticuerpos antiespermatozoides, es decir, en la superficie tienen anticuerpos que detectan al espermatozoide o membrana del espermatozoide. Esta, por ejemplo, puede ser utilizado como un método anticonceptivo que puedan aglutinar o atrapar todos los espermatozoides y evitar una fecundación. Este sería, por ejemplo, bonito sin el uso de en lugar de alguna espermicida o en lugar de un anticonceptivo a base hormonal, podríamos utilizar este anticuerpo para atrapar a los espermatozoides y queden aglutinados en las partículas, que pueden ser a través de la cabeza, a través del flagelo, o que pueden ser tanto en la cabeza como en el flagelo o en la punta de la cola. Estas nanopartículas han sido muy beneficiosas. En algunas pueden engañar a la célula, pueden ser comidas por las células, ¿ok? Y pueden, de hecho, se está planeando, por ejemplo, que alguna de estas partículas puedan anclarse a proteínas que puedan seleccionar el cromosoma del espermatozoide
podamos atraparlas y tener algún espermatozoide que sea para niña o para niño. Ya después, por un método químico, se pueden lavar, las células se pueden desprender, pero las nanopartículas y las células se pueden desprender y nos ayudan, por ejemplo, a poder seleccionar algún tipo de espermatozoide. De hecho, hasta espermatozoides vivos, espermatozoides muertos. Tienen una gran particularidad de este tipo de sistemas o de biotecnologías. Otra de las estructuras que podemos ver en el caso de nanopartículas son los nanobots. Nanobots son pequeños robots que pueden guiar a la célula o al espermatozoide hacia el ovocito, es decir, en el caso de espermatozoides inmóviles, aquellos que no pueden tener la propulsión para poderse mover allí y fecundar al óvulo, se han desarrollado estas técnicas. Se han utilizado desde muchísimo año atrás, imagínense, desde el 2005, se han hecho gran cantidad de estructuras o de estudios o de desarrollo para poder ayudar al espermatozoide de pacientes inmóviles, como por ejemplo el caso de los pacientes astenospermicos. Okay, por ejemplo, este video que les voy a mostrar ahorita, utilizan un nanobot que funciona como un sistema de serpentín que tiene movilidad. Okay, vamos a ver. Y ahí vamos. Este se utiliza principalmente para espermatozoides que no pueden nadar muy bien. Son controlados de manera magnética. Ahí van capturando lo que va a ser el flagelo del espermatozoide. Fíjense cómo lo coloca. Se introduce el flagelo. Y entonces lo puede mover. Ahí va introduciendo otro espermatozoide. Y su movimiento puede ser controlado principalmente por campos magnéticos. La ventaja de este sistema es que no utiliza un método químico. Lo mueve. Lo desplaza, lo va colocando. Se puede jugar con ellos, es muy divertido. De hecho, fíjense, este es un óvulo que está dañado, no se ve, es simplemente de prueba. Y fíjense cómo puede guiar o cómo puede llevar el espermatozoide directamente hasta la zona pelúcida. Lo ayuda a penetrar. Ya lo retira. Y listo. Ahora, con esta... aquí hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál sería ese inconveniente? De acuerdo a lo que hemos visto. De acuerdo a los videos que les he mostrado. Lleva el espermatozoide hasta la zona pelúcida. ¿Pero qué le faltaría al espermatozoide? Supongamos que tiene acrosoma. ¿Cuál es la parte final de la fecundación? Capacitación. ¿Eh? A ver, Adrián. Dije que la capacitación. Supongamos que ya están capacitados. El video es muy bonito porque dices, mueves espermatozoides, mueves espermatozoide inmóvil. Haces que llegue a la zona pelúcida. Pues falta que se siga moviendo, ¿no? Bueno, para que pase por todas las capas y ya de ahí se pueda fusionar con la membrana plasmática del ovocito. Exactamente, le falta esa movilidad final. Recuerden que en el video lo que le hacía penetrar a lo largo de las cubiertas del óvulo era esa propulsión que tenía el flagelo. En este caso, este nanobot no le provee esa propulsión, únicamente va y lo coloca en el óvulo. ¿Okay? Se podría utilizar, por ejemplo, en el caso de un óvulo que carezca de zona pelúcida, pero en este caso no. ¿Ok? Entonces, ese tipo de... Ahí, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, conocer todos los aspectos fisiológicos, todos los aspectos que tienen que pasar durante el proceso de fecundación para poder desarrollar este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías. Por lo mientras, ahorita lo que acaban de ver es un acercamiento a la nanotecnología, los nanobots para poder ayudar a espermatozoides. Bueno, entonces, ese es entre unos, la nanotecnología. Ahora, este proyecto que les voy a hablar es algo más... está en patente. Perdón. Está en patente y de hecho es de un desarrollo mexicano. Entre varias universidades, no les voy a decir dónde. De hecho, es una compañía privada. Está en Veracruz.
y la otra que tiene varias filiales a lo largo de todo el país, con diferentes universidades. Esto se llama un mecanismo de microencapsulación para maduración de óvulos. Entonces, ¿para qué tipo de pacientes es? Principalmente para mujeres cuyos óvulos no maduran. En este caso, por ejemplo, serían en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. La paciente con síndrome de ovario poliquístico madura muchos óvulos, muchísimos, pero no llegan a madurar en su totalidad, no logran alcanzar su expresión de proteínas y receptores y por lo tanto se enquistan y entonces desarrollan el síndrome. Entonces, lo que se está proponiendo con este tipo de tecnología es de que hagamos una cirugía a la paciente, recuperemos la mayor cantidad de óvulos inmaduros y los microencapsulemos, es decir, los coloquemos en una, esta es una cubierta de alginato, que es un polímero que generalmente se utiliza, por ejemplo, para tratamientos dentales o para poder hacer dientes, son como moldes. Okay, pero estas nanopartículas de alginato, en ellas se coloca un óvulo. ¿Okay? Ahí, dentro de ese óvulo, de ese folículo, no solamente es el óvulo, sino también con células de la granulosa y células de la teca. Se utilizan únicamente la cubierta de alginato, funciona como un molde, por así decirlo, como una cápsula, y en su interior se deja crecer. Se da una estimulación hormonal. Se da una estimulación hormonal y una vez que se da esta estimulación hormonal, maduran de manera, podríamos decir, semibiológica, y entonces el óvulo madura hasta su liberación del primer cuerpo polar. Esto ya se hizo, es ingenio mexicano, y por lo mientras ahorita, hasta donde yo me quedé, ya habían hecho pruebas de receptividad y expresión de receptores, así como también el proceso de maduración ovocitaria. Entonces, apenas iban en pruebas pilotos, eso fue hace como unos 3 años. Les perdí ya el contacto, principalmente porque fui evaluador de este tipo de estudios. Entonces, se les dio financiamiento, me tocó ir a evaluar los avances de este proyecto y tenían grandes avances, era por lo menos algo, teníamos esperanzas de que pudiera salir al mercado. Bueno, seguimos teniendo, no sé ahorita cómo vaya. Ok, bueno, entonces hay manera de poderlos hacer. Ahora, hace más o menos en 2014, no, 2013, 12, 13, no me acuerdo muy bien, se empezaron a utilizar o se tenía la idea de poder utilizar células troncales para la obtención de gametos. Recuerden que las células troncales de característica pluripotencial son aquellas que me pueden dar toda la gama de tejidos, toda la gama de tipos celulares. Acuérdense que las células troncales pueden ser totipotenciales, es decir, pueden multiplicarse infinitamente, y pueden ser pluripotenciales para poder desarrollar toda la gama de tipos celulares. Bueno, entonces una idea que se tenía era utilizar estas células troncales de característica pluripotencial para poder desarrollar gametos. Les había dicho que las células pluripotenciales originalmente, de característica pluripotencial, solamente se pueden obtener de embriones. ¿Okay? Entonces, hay otros modelos para poder hacer células troncales. Entonces, de las células troncales embrionarias, agarramos las células del embrioblasto, las células de la masa interna, las cultivamos in vitro, estas son de característica pluripotencial antes de que inicien su proceso de diferenciación hacia las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, y finalmente, una vez que ya estén separadas, podemos formar todos los tipos celulares. Este es donde obtenemos de células de origen embrionario. Entonces, si yo quisiera tener gametos originados de células troncales, necesitaría tener embriones, matarlos literalmente, obtener las células embrionarias y cultivarlas. Hay muchas clínicas en México y en el mundo que tienen embriones congelados, y que ya no son reclamados por los padres. En algunas ocasiones esas literalmente se van a la tarja, ¿ok? Literal, o sea, los desechan y ahí se van. Y en algunos casos, por ejemplo, quedan almacenados, a veces los olvidan y podemos recuperarlas para este tipo de estudios. Bueno, el problema con el uso de estas células troncales es que matamos un montón de embriones. Bueno, hay otras tecnologías que se utilizan para obtener células troncales. Las podemos obtener de adulto, pero el detalle con este tipo de células troncales es que no son pluripotenciales, sino que son multipotenciales, como podemos encontrar, y algunas unipotenciales, como es el caso del cerebro, los ojos, la sangre,
el hígado, la médula ósea, los músculos, la piel. Todas ellas son ya de característica unipotencial o multipotencial. Entonces no las podemos hacer pluripotenciales. Ok, sin embargo, ¿de dónde podemos obtener para el caso de un adulto? Si nosotros queremos que nosotros tengamos un hijo biológicamente nuestro, requerimos de nuestras propias células. Bueno, hace algunos años, más o menos como en 2006, si no mal recuerdo, 2006-2007, está un estudio que sacaron de un doctor, no me acuerdo cómo se llama, Chuntao, creo. Agarró células de la médula dentaria y de ahí pudieron obtener células troncales. ¿Ok? Y entonces estas células troncales son de característica pluripotencial. Ahora, cabe destacar que estas células solamente se obtienen de células de los dientes de leche. Es decir, en los bebés, en los que van a punto de caerse sus dientes, hay que capturarlos, sacarles la médula dentaria. Lo que hacemos es taladrar, llegamos a la médula, obtenemos parte del tejido, seleccionamos las células troncales y listo, ya tenemos células troncales con característica pluripotencial. Entonces estas células ya las cultivamos en un medio de cultivo, las enviamos al laboratorio, se obtiene y ya nos hablan por teléfono y dice, señora o señor, ya tenemos las células troncales de característica pluripotencial de su hijo, las vamos a congelar y usted decide cuándo las quiera utilizar. ¿Ok? Obviamente que hay que pagar por el mantenimiento y congelamiento y extracción de las células, que es carísimo. ¿Ok? Bueno, entonces hay otra manera. La otra de obtener células troncales es utilizar, por ejemplo, virus, ¿ok? En donde podemos modificar su material genético, podemos mezclarlo con las células, este material genético, estos virus que inyectan directamente dentro del genoma, insertan el código genético para poder reprimir o incrementar la expresión de algunos genes que son característicos de las células troncales con características pluripotencial. Y entonces en aquellos que expresan la pluripotencialidad o señales de pluripotencialidad son las que aislamos y son las que obtenemos para obtener células troncales de característica pluripotencial y podemos diferenciarla a cualquier tipo de tejido. En el caso, lo que les decía, en modelos anteriores también podemos hacer una especie de clonación, obtenemos un embrión, obtenemos células de la masa interna y podemos obtener células troncales de característica pluripotencial de origen embrionario. En ambas, en el caso, por ejemplo, de modificaciones genéticas, podemos, lamentablemente, todavía no están muy bien, no se han obtenido células troncales en su totalidad 100% saludables. Muchas se mueren, es muy complejo poderlas seleccionar. Y además, no se ha visto con exactitud cuáles son los efectos colaterales a largo plazo de este tipo de estudios. Bueno, recientemente, en 2014, entre el 12 a 13, no me acuerdo muy bien, este grupo de japonés que se llama FANG, que de hecho les comentaba de un doctor que se llama Ryoshiro Nagimashi, en su grupo de trabajo, el doctor Fang, que por cierto porque falleció, este chico, fue pionero, perdón, él no es otro chavo en 2014, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, era un chico de maestría, su tesis de maestría consistió en poder obtener células troncales de característica pluripotencial con la capacidad de volverlos células gaméticas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Un paciente con infertilidad idiopática, es decir, que vuelvan a ser estériles o que son estériles, les obtienen una biopsia. Obtienen una biopsia de cualquier tipo celular que obtengan. Pueden ser de los fibroblastos de la piel, queratinocitos, células de los túbulos renales, ¿okay? Cualquier célula que tengan, cualquiera pueden obtener. Y entonces estas células las reprograman. Las reprograman a través de, por ejemplo, modificaciones genéticas, incubaciones para poder reducir o atenuar la expresión de algunos genes, sobreexpresan otros, etc. Es una edición genética total. Entonces, en este tipo de células, obtienen células troncales pluripotenciales inducidas, y entonces estas prácticamente se vuelven pluripotenciales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas células que son sanas o relativamente son sanas, las llevan a procesos de diferenciación en líneas germinales. Esta célula troncal la meten en cultivo con células originarias del testículo, por ejemplo, células de Sertoli, células de Leydig,
con espermatogonias de otro paciente, y entonces los cultivan in vitro, en compañía, y entonces van viendo cómo se van diferenciando. Pasan desde células, desde espermatogonias, células premeióticas y espermátides, células parecidas a las espermátides, y finalmente, una vez que las tienes o son parecidas a las espermátides, estas las transfieren directamente al paciente que estaba enfermo o que tenía carencia de células germinales, las implantan en el testículo y entonces desarrollan espermatozoides. Sorpresivamente ha sido maravilloso ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque resulta que sí se han logrado no solamente obtener espermatozoides, se han logrado tener óvulos, como es en este caso. Este es este es de Hayashi, es el alumno. El trabajo anterior es un resumen, este es del profesor, pero el doctor, el doctor que desarrolló, bueno, no doctor, ya no llegó al doctorado, por el chavo, Hayashi, su apellido era Hayashi, hizo tanto espermatozoides como óvulos, los hizo a partir de células troncales. Entonces lograron obtener los ovocitos, los maduraron in vitro, los fecundaron y los implantaron. Y entonces lograron tener progenie. Este es lo maravilloso de este trabajo. Entonces, a partir de células troncales, totalmente tanto óvulos como espermatozoides, originarios de células troncales, pudieron generar embriones. Entonces, ya podríamos decir que el paciente estéril realmente no va a ser estéril, sino que podemos hacerlo o volverlo fértil. La historia de Hayashi es algo lamentable, principalmente por la cultura japonesa. Él era estudiante del doctor Morimoto y del doctor Yanagimachi. Lamentablemente él se suicidó. Desafortunadamente, después de que salió este trabajo, cuando lograron obtener los embriones, se suicidó. Y esto es debido a un problema en donde uno de los datos, más bien una variación en los datos, fue erróneo, lo que publicaron, entonces no aguantó la presión de ese tipo de estudios y lamentablemente se suicidó. Era joven, más o menos, tenía 27 años de edad, pero ya había logrado obtener embriones utilizando células troncales. Fue maravilloso, lamentablemente les digo, se suicidó. No sé qué hubiera sido bien. Y en el Morimoto, Yanagimachi ya se retiró, pero Morimoto y Katayose siguen trabajando en este tipo de estudios y están desarrollando múltiples técnicas para poder volver fértiles a muchos pacientes. Y han utilizado diferentes técnicas de inducción de células, inducción de células troncales con característica pluripotencial, obteniendo células de todas partes del cuerpo. Entonces ha sido sorprendente. Preguntas que tengan aquí con estas técnicas. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Sale. Entonces, otra de las técnicas que fue un boom hace más o menos 6 años, si no mal recuerdo, fue esta noticia. Los bebés de 3 padres. Ok, esta no es nada nuevo. La técnica es viejísima. Sin embargo, fue muy novedoso porque primera se hizo aquí en México. Segunda, se brincaron muchos de los procesos regulatorios. Y tercero, abrió una puerta a la edición genética. Bueno, les cuento la historia. El doctor se llama, se me olvidó su nombre, John Sang. ¿Okay? Es un doctor que desafortunadamente ya no puede trabajar ni en América ni en Europa, solamente trabaja en Rumania. ¿Okay? Es un médico, él es médico, hace técnicas de reproducción asistida por edición genética. La noticia es esta, y de hecho esta noticia fue algo que llamó muchísimo la atención porque se obtuvo aquí en México. Bueno, ¿en qué consistió? Bueno, en India, una pareja no podía tener bebés. Entonces, los jordanos de Jordania, bueno, era algo puesto así muy grande tenían. Bueno, entonces no podían tener bebés principalmente por una enfermedad congénita relacionada a mitocondrias. Entonces, cada vez que lograban concebir, se moría el bebé. Y entonces dijo, no, pues yo quiero tener mi bebé. Y entonces acudieron a una clínica
de reproducción asistida que estaba en Londres, en Inglaterra, y ahí llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, hicieron todos los estudios habidos y por haber. Y les dijeron, ¿sabes qué? Pues no se puede. Hay una técnica que sigue siendo experimental, que se llama transferencia nuclear, pero en Inglaterra no podemos hacerlo. Lánzate a Estados Unidos. Llegaron a Nueva York a una filial de laboratorios de técnicas, una clínica de reproducción asistida que se llama New Hope Fertility Center, que tiene varias clínicas en Estados Unidos. Nueva York es una de ellas, y ahí llegaron esta pareja de jordanos. Entonces ahí conocieron al doctor Shang, y entonces dijeron, a ver, esta es la técnica, es transferencia nuclear, pero nos encontramos con un problema, que en Estados Unidos no podemos hacerlo, pero tenemos una filial en México en donde podemos desarrollarlos, ¿sale? Podemos hacer esta técnica experimental y podemos obtenerla. Dijeron, adelante. Esa filial aquí en México, yo tuve la oportunidad de verme sentado con, bueno, no sé, en ese momento yo no sabía de la técnica. Tuve la oportunidad de conocer al director de esta unidad, porque estuvimos en una reunión de medicina transnacional, en donde todas las técnicas o todo lo que se hace en investigación en procedimientos de reproducción asistida se transmiten o se pasan ya directamente al paciente. Entonces, cuando yo estuve 2 días antes en esta reunión, previo a esta noticia, conocí al doctor y bueno, ya no sabíamos nada, pero bueno. En ese momento, esta pareja vino a México. Esta clínica se llama New Hope Fertility Center, tienen 2 filiales, una está en Ciudad de México y la otra se encuentra en Monterrey. Entonces vinieron a Ciudad de México, aquí hicieron el procedimiento, lo implantaron y se fueron nuevamente a Nueva York para darle el seguimiento. Al parto, regresaron a México para que pudiera darse aquí. Y entonces aquí es donde presentan a esta niña que es obtenida por las modificaciones genéticas. Bueno, más bien es una edición genética masiva en el caso de reconstrucción de óvulos. Es una técnica muy novedosa, bueno, no novedosa, sino que es la primera vez que se practicaba en humanos, con esperanzas para poder corregir muchas patologías dependientes de material del citoplasma. ¿En qué consiste esta técnica que se llama transferencia nuclear? Les digo, no es nada nuevo, porque cuando yo estaba haciendo mis pininos, había un doctor que se llama, tenía una clínica en París y la otra estaba en Turquía. Ay, se me olvidó el nombre de este doctor. Bueno, entonces lo que yo tenía con una paciente es de que no podíamos, sus óvulos, bueno, los fecundábamos y se detenía su proceso de maduración, no desarrollaban, se quedaban parados en la etapa de 2 células o de 4, y en algunos se fragmentaban. Y entonces, buscando una solución para ese tipo de pacientes, tratar de buscar cuáles eran las posibles causales, me contacté con ese doctor, Bakowska se llama, apellida Bakowska. Al conocerlo, bueno, le expliqué, le escribí por correo electrónico, le expliqué los casos y me dice, ¿sabes qué? Es un problema de citoplasma. Los óvulos ya están envejecidos por la edad de la paciente, y entonces hay una técnica que se llama transferencia nuclear. Dice, aquí en Europa no lo hacemos porque está penado, pero a lo mejor en México sí. Digo, bueno, pero como no teníamos la infraestructura, no había muchas lagunas y apenas yo estaba haciendo mis pininos, pues no la pudimos hacer. Bueno, entonces al final de cuentas lo dejé, ya no pudimos hacer, pero ya después cuando nació esta noticia de los embriones por transferencia nuclear, digo, wow, esa era la técnica que quería ver. Y entonces, ¿en qué consiste? Bueno, es una técnica que se utiliza principalmente para intercambiar proteínas o citoplasmas dañados de óvulos de pacientes con alguna enfermedad que sea transmitible por mitocondrias o por la maquinaria bioquímica del óvulo, generalmente en pacientes con edad avanzada. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? En esta transferencia nuclear lo que yo voy a hacer es, por microinyección, por inyección intracitoplasmática, voy a recuperar el óvulo de la paciente, de un óvulo de una paciente joven, es decir, un óvulo donado. Ok, voy a buscarme alguna donante o voy a comprar un óvulo y le quito el núcleo. Esto lo llamamos óvulos enucleados. Y entonces lo que yo voy a hacer es agarrar el óvulo de la paciente, la que va a ser la madre, le agarro el núcleo de ese ovocito o la vesícula germinal y lo implanto en el óvulo enucleado. Aprovechando que estoy haciendo microinyección, yo puedo, después de madurarlos, yo puedo inyectar el espermatozoide
directamente al óvulo y dejo que la naturaleza haga su tarea. Y entonces así es como se desarrollan los embriones de tres padres, mal llamados embriones de tres padres. ¿Por qué mal llamados? No son realmente tres padres. La genética es lo que define quiénes son los padres. Entonces, en este embrión obtengo el DNA genómico de la madre, el DNA genómico del padre y material bioquímico o citoplasma del óvulo de la paciente joven o de la donante. Entonces, genéticamente no son dos padres, no son tres padres, son solamente dos padres. ¿Ok? Entonces ha sido una técnica novedosa. En México, si no me recuerdo, fue en 2016, fue muy llamativo. ¿Por qué? Porque cuando dieron la noticia de esto, se dieron cuenta que no hay una regulación en los procedimientos clínicos, en los procedimientos de reproducción asistida. ¿Ok? Todo mundo hacía reproducción asistida sin tener un permiso, sin tener la experiencia, sin saber las consecuencias que tenía con este tipo de manipulaciones. Entonces, a partir de ahí, con esta noticia les encendieron las alertas y todo procedimiento de reproducción asistida, principalmente de alta complejidad, solamente la pueden desarrollar médicos con las características que les había mostrado, que es especialidad, subespecialidad, maestría y doctorado con experiencia en la manipulación celular. Entonces, a partir de ahí, esto se bloqueó, ya no se hace, o sí se está haciendo, pero solamente Rumania es el único país que tiene permitido hacer este tipo de manipulaciones. Ni Australia, que es un poquito más permisible, lo ha podido permitir. ¿Ok? Otras de las técnicas experimentales que se utiliza para reproducción asistida es clonación. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver en esta. Preguntas con esta técnica de transferencia de transferencia nuclear. Podríamos decir que hasta podemos reconstruir óvulos. Changos. Ahora No. sí, sí. ¿El núcleo o únicamente el material genético? Lo que yo voy a pasar es el núcleo, la vesícula germinal del óvulo de la mamá hacia el óvulo de una donante. ¿Sale? Lo que voy a utilizar es, por así decirlo, el envase va a ser el óvulo de una donante y de contenido genético es el material genético de la madre biológica. Gracias. De nada. Bueno, seguramente esta técnica ya la han visto más o menos en los 2000, o inicio de los 2000, a lo mejor todavía estaban medios bebés, fueran parte de un óvulo o un espermatozoide, es la clonación. Yo pensaba que la clonación era algo... Perdón. La clonación es muy famosa por este tipo de cosas o de películas como han visto Jurassic Park, La Isla. Son películas que dan a conocer o han sido controversiales acerca de la clonación. Jurassic Park tiene muchos errores. Bueno, ahora ya sabemos que son muchos errores. Se utilizaban... ¿Vieron Jurassic Park? Seguramente. Seguramente que lo vieron. Bueno, viene la pregunta. Recuerdan que el material genético de los dinosaurios estaba incompleto. ¿Qué material genético o de qué especie obtenía material genético para rellenar esos huecos? ¿Y por qué? El de una rana. ¿Y por qué utilizaban el de rana? ¿Por qué decían que utilizaban el de rana? Porque creo que era el más similar al del dinosaurio. Exactamente, porque decían que era el más similar al del dinosaurio. Lamentablemente no es así. El DNA más similar al del dinosaurio es el de las aves. Las aves ahora se sabe que están muy emparentados con los dinosaurios. De hecho, un estudio en la Universidad de Oxford, en la unidad de paleobiología, lograron desarrollar, por ejemplo, utilizando edición genética, principalmente RNAs de interferencia, lograron hacer o extender la expresión de las vértebras coxígeas, inhiben su compactación y logran desarrollar la cola como si fuera un dinosaurio. Ok, entonces con esto dieron pauta a decir, bueno, sí, genéticamente son parecidos más a los dinosaurios, se pueden formar la cola. Lo que pasa es que evolutivamente
las aves perdieron la cola para poder facilitarles o poderlas adaptar al vuelo. Entonces, entre otras especies más. Entonces, Jurassic Park tiene ese error. Ok, ahora sabemos que están más emparentados con los dinosaurios. Perdón, las aves están más emparentados con los dinosaurios. O de hecho, las aves evolucionaron de los dinosaurios. Bueno, entonces, exacto, hay muchos errores ahí. En el caso, por ejemplo, La Isla. ¿Han visto esta película? ¿La Isla? No, yo no. Bueno, tienen que verla. Ok. No solamente porque sale el Ewan McGregor ni el Scarlett Johansson, pero tiene un contexto aquí, por ejemplo, de lo que es la clonación, un contexto muy erróneo de con lo que se puede hacer la clonación. Está interesante, es acción, pero tiene una parte en el contexto, por ejemplo, de la clonación, ¿por qué podría ser importante? Bueno, la clonación yo pensaba que era muy fácil. ¿Por qué? Porque me encontraba en el puesto de periódicos, ahí caminando por la CAP o en la Ciudad de México, decían clon, 5 pesos los clones. Y de hecho, tengo algunas dudas, por ejemplo, ustedes que están más actualizados. En el caso de los DVDs o discos compactos, bueno, ya no hay CDs, ahora son puros DVDs. ¿Cuál es la diferencia entre un clon y una copia? Changos. ¿Cuál es entre qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál creen que sea la diferencia? Porque ahí viene, por ejemplo, el tipo de términos que debemos utilizar. Ustedes como médicos tienen que aprender a diferenciar este tipo de términos. Estas cosas biotecnológicas, por ejemplo, hay virus. En el caso, por ejemplo, de los virus de computadora, los conceptos de computadora son prácticamente similares a los virus bioquímicos que conocemos. Se replican de manera autónoma, a fuerza requieren de una estructura para poderse replicar, se pueden transmitirse por contacto, etc. Lo único que hay una diferencia por ahí, y ya se me olvidó cuál es esa diferencia. Creo que tienen, en el caso, por ejemplo, algunos pueden sintetizar otras proteínas. En el caso de los virus computacionales, también pueden sintetizar o pueden construir complejos, etcétera. Hay pequeñas diferencias, una sola diferencia, pero no me acuerdo cuál es. Ok, entonces en el caso de los clones también. Los clones tienen varios contextos. Por ejemplo, la definición. Clonar se refiere a la creación de copias genéticamente exactas. Esto es clonar, genéticamente exactas. Le podemos clonar moléculas, células, plantas, animales o hasta seres humanos. Ahora, un clon, que es el producto de la clonación, me gusta más este término, individuo o grupos de individuos de idéntica constitución genética nuclear, que proceden de un único individuo mediante multiplicación asexual, siendo fenotípicamente semejantes, es decir, no tienen que ser idénticos, pueden ser semejantes. Lo que los hace clones es su idéntica constitución genética. Clonación o clon se refiere a que son genéticamente idénticos. Puede tener variaciones fenotípicas, pero tienen que ser idénticos genéticamente. Y la clonación puede ser natural o artificial. La natural, por ejemplo, lo hacemos con bacterias. Las bacterias replican, son clones. Todas las bacterias son un proceso de multiplicación bacteriana. Son clones. En el caso de la reproducción en mamíferos, hacemos clones también. Por ejemplo, recuerden que nosotros somos productos de la unión de un óvulo con un espermatozoide, se fecunda y se da la primera división mitótica. Se forman 2 blastómeras, 4 blastómeras y 8 blastómeras sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de los gemelos monocigóticos, es decir, en el caso de los embarazos gemelares de característica monocigótica, es decir, que son idénticos genéticamente, el procedimiento es el mismo. Tenemos un óvulo, un espermatozoide, se fecunda y se da la primera división mitótica. En este momento, cuando están en el estadio de 2 células, generalmente un embrión tiene comunicación muy, muy estrecha entre uno y otro. Se van sincronizando. Sin embargo, a veces por cosas fortuitas, genéticas creemos, o bioquímicas, esta comunicación se pierde. Y entonces se dejan de comunicar y se separan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno de ellos va a formar un propio embrión.
Se dividen en 2 células, 4 células. Estos son los que se dan la formación de gemelos monocigóticos. Son clones también. Son aquellos que son idénticos genéticamente, pueden tener pequeñas variaciones fenotípicas, conductuales, pero son genéticamente idénticos. ¿Ok? Ahora, en el laboratorio nosotros hacemos una técnica, bueno, aquí no está, en donde, por ejemplo, ya lo publicamos en el 12, hace 10 años, en donde yo, por ejemplo, puedo obtener estos embriones, hago lo que llamamos disección embrionaria, separo 2 blastómeras, y en estas yo vuelvo a separar, puedo hacer otra separación aquí, otra aquí, y puedo obtener de 1, voy a tener 4 embriones. ¿Ok? Lo hemos llevado hasta 16 como máximo, obviamente con modelos experimentales, con modelos en ratón. En humanos ya se hace también, les digo, se le llama disección embrionaria. Ha sido fabuloso para aquellas personas, por ejemplo, para mujeres principalmente, cuya reserva ovárica está depletada o está vacía o tiene muy pocos óvulos. Entonces, cuando logramos recuperar un óvulo o 2, los fecundamos y hacemos disección embrionaria. Entonces ya tenemos el chance o el respaldo de poder obtener hasta 4 embriones saludables para poderlos implantar. Ya no tenemos que volver a estimular hormonalmente a la paciente. ¿Ok? Ahora, otra técnica de clonación es esta, que es la clonación artificial. Seguramente ustedes ya lo saben a través de esta historia, que es en el Instituto Roslin en Escocia, en donde desarrollaron a la oveja Dolly. ¿Ok? ¿Y en qué consistió la clonación artificial o en qué consiste la clonación artificial? Bueno, a un óvulo le voy a quitar el núcleo. ¿Ok? Le quito el núcleo, la vesícula germinal, se lo quito. Y lo que yo voy a hacer es sujetar una célula somática, acuérdense. La célula somática que es de característica diploide. Okay, una célula, en el caso de Dolly, fue de la ubre, pero podemos obtener de la piel, del hígado, del corazón, del páncreas, de donde ustedes quieran. Ok, agarran esta célula somática de característica diploide y la insertan en el ovocito al cual se le quitó el núcleo. Una vez que ponen el ovocito, le dan una descarga eléctrica y con esto disparan el proceso de división mitótica. Por eso les digo que el óvulo, prácticamente las mujeres se pueden reproducir por sí solas. Lo único que requiere el óvulo es material genético, no requiere otra cosa más. Ok, ni el flagelo del espermatozoide, ni las membranas, nada, únicamente DNA. Ok, entonces con esto lograron generar a la oveja Dolly. Ya se han intentado en algunas especies humanas, bueno, creemos que se ha hecho en humanos, en algunas especies en peligro de extinción, en animalitos que han muerto, les obtienen las células, congelan y han obtenido clones, etcétera. Ha abierto una ventana muy importante en el caso de recuperación de especies. Sin embargo, como se ha empezado a hacer de manera lucrativa y además con posibles errores de edición genética, se está prohibiendo. Nadie puede hacer clonación así tan fácilmente. Ok. Y bueno, ¿y para qué hacer clonación? ¿Cuál es la finalidad de hacer clonación? Bueno, pueden ser varios objetivos. Puede ser clonación terapéutica, clonación para investigación o regeneración de órganos y tejidos, que en este caso, por ejemplo, lo que les hablaba en el caso de la isla, que tiene que ver esto con regeneración de órganos y tejidos para reconstitución del restablecimiento de la salud en algunos pacientes. Pero en el caso de clonación terapéutica se está utilizando para recuperar algunos tipos de tejidos. Por ejemplo, nosotros lo podemos hacer para investigación o regeneración de tejidos. Yo lo que obtengo es el núcleo de una célula somática y la inserto en un óvulo de una paciente donante. Obviamente, previamente le quito el núcleo, es un óvulo nucleado. Hago la inserción del núcleo diploide, disparo con una descarga eléctrica, disparo el desarrollo embrionario. Una vez que eclosiona y madura, obtengo las células de las células de la masa interna, las cultivo in vitro y entonces yo ya las puedo diferenciar, ya llámese en células musculares, neuronales, secretoras, lo que yo quiera. Y entonces una vez que las tengo, estas las regreso al paciente para que puedan reconstituirse. Estas son genéticamente propias. ¿Okay? Son clonación una clonación terapéutica para poder reconstituir algunos tejidos de algún paciente. En el caso de los humanos, bueno, les decía que podemos obtenerlas a veces en el caso de los disigóticos, pero en estos que son los monocigóticos puede ser a través de las células troncales, que son genéticamente idénticos,
¿ok? Fenotípicamente diferentes que pueden crecer en bolsas gestacionales aisladas, en conjunto o fusionados. Con esta técnica, por ejemplo, hacemos disección embrionaria. Este es en el caso de un embrión humano. Que así es como se hace. Se utiliza una aguja, rompemos la zona pelúcida, puncionamos a la mitad, separamos una blastómera, sacamos las dos y ambas blastómeras las separamos. Cada una de ellas las cultivamos por separado y obtenemos estas dos a dos embriones. Embrión 1, embrión 2, embrión 3, embrión 4, se van multiplicando hasta que finalmente forman un blastocisto. Este fue un trabajo de coser, este es en el caso de humanos, el que nosotros publicamos fue en 2015. ¿Ok? Entonces, lo mismo nosotros lo hicimos con ratones, Kasser lo utilizó con humanos. Entonces, nos abre muchísimas puertas para aquellos pacientes que no puedan tener bebés. En la última que iríamos, por ejemplo, o veríamos, son estas herramientas que se llaman modificaciones genéticas para la corrección de patologías en gametos y embriones, que son estas técnicas CRISPR. Utilizamos como metodología la inyección intracitoplasmática, ¿okay? Podemos modificar genéticamente nuestras células y podemos editar el genoma. Esta técnica se llama CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una sonda de RNA que identifica regiones dañadas o secuencias que estén mutadas. ¿Okay? Llega a la proteína Cas, que es una enzima, que lo que va a hacer es cortar, separar e insertar el material genético correcto. Y con esto podemos recuperar el estado genético saludable. ¿Okay? Podemos unir, podemos cortar, podemos editar o podemos meter secuencias en específico. Por ejemplo, recientemente se utilizó esta técnica para corregir una cardiomiopatía hipertrófica a través de este gen que me CBP3, que es una cardiopatía de pacientes dependientes de sexo masculino. Esta patología está presente, por ejemplo, en aquellos atletas que han muerto en el campo, por ejemplo, futbolistas, basquetbolistas, todos ellos que han muerto jugando fútbol. Un basquetbol mueren de manera súbita, fulminante. Y entonces, debido a esta mutación genética que está presente en el espermatozoide, creo que en el cromosoma 16, si no mal lo recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se han hecho intentos, por ejemplo, de insertar la herramienta CRISPR con el genoma correcto. Se han utilizado en los sistemas de mutaciones y se han generado esto lo que llamamos mosaicismos. ¿Ok? Pero se han encontrado de manera correcta también células sanas. Lo que se ha hecho ahora es, por ejemplo, insertar tanto el espermatozoide como la herramienta CRISPR, ya con mutaciones, y las corrigen de manera adecuada. Lo que ha sucedido es que se han logrado obtener embriones humanos ya, ¿okay? Donde se corrige esa patología. Se utilizaron 30 embriones humanos, lograron desarrollar embriones que carecen de esa mutación. Entonces ya podemos corregir esa. Ahí, por ejemplo, se han desarrollado herramientas. Bueno, hay un caso clínico, en el caso de unas niñas de origen chino, que pudieron, teóricamente o en teoría, lograron erradicar ser susceptibles a VIH. Sin embargo, esto no fue cierto, totalmente cierto. Hubo un error con la persona que lo desarrolló, hubo errores genéticos. Las niñas creo que no desarrollaron esa inmunidad. Y, por cierto, el doctor creo que está en la cárcel porque lo hizo de manera en humanos sin tener el consentimiento de las personas. Entonces, obviamente hay otras herramientas que son, por ejemplo, para el diagnóstico. Podemos, en el caso de los embriones que nosotros obtenemos, podemos saber cómo vienen, si presentan alguna enfermedad o no. Lamentablemente, muchas de las fallas que vamos a ver en los embriones van a estar presentes a partir del día 5. Nosotros implantamos aquí entre el día 4 y el día 5, pero muchas de las patologías que se van a expresar van a ser dentro, cuando ya están en camino hacia la implantación. Muchas de ellas, por ejemplo, las evaluamos a través de la morfología. En el caso de los óvulos, evaluamos morfología. En el caso de los espermatozoides, bueno, hacemos una espermatobioscopía. Actualmente, por ejemplo, utilizamos equipos, como es el caso del desarrollo embrionario, a través de este equipo que se llama Embryoscope, que es utilizar inteligencia artificial para poder evaluar el desarrollo embrionario. ¿Ok? Cómo se va desarrollando las células, todo eso, y les permite predecir el estado de salud de esos embriones que pueden llegar a término. Utilizamos, por ejemplo, ciencias ómicas, no voy a tener esa porque ya las vimos.
Se utilizan, por ejemplo, utilizando ciencias ómicas, podemos utilizar microarreglos en donde extraemos material genético de las células que acompañan a los óvulos. Hacemos multiplicación o replicación de material genético, los metemos en unos chips en donde nos identifica qué genes o qué cromosomas están dañados, están sobreexpresados o tienen mutaciones. Y entonces hacemos el análisis de datos y tenemos un diagnóstico de estos niños. Por ejemplo, sabemos ahora que los embriones o los óvulos de pacientes que utilizan técnicas de reproducción asistida y que fueron sometidos a diferentes medios de cultivo pueden presentar, por ejemplo, aquí no aparece, no aparece. Por ejemplo, expresan genes de respuesta a estrés, ¿ok? Y muerte celular. Es por eso que estas técnicas tienen que ser nuevamente revisadas para poder evaluar o reducir la expresión génica que nos pueda llevar a la muerte celular. Utilizamos biomarcadores, detectamos todas esas proteínas, por ejemplo, una compañía, tiene una clínica que tiene muchos comerciales en la televisión, desarrolla una técnica para poder evaluar estos genes y poder predecir el estado de salud de nuestros bebés. Si vienen con problemas, por ejemplo, de mutaciones, sitios de identificación donde se va a implantar el embrión, es decir, ya sabemos dónde se va a implantar, cuáles son esas proteínas que vamos a identificar para colocarlo en ese sitio específico para que nos pueda asegurar el desarrollo embrionario a término. ¿Okay? Hay, por ejemplo, sabemos que ahora los bebés podemos, de acuerdo únicamente al fluido cervical o vaginal, podemos saber, por ejemplo, si ese bebé viene con algunas anormalidades, por ejemplo, síndrome de Down, sin necesidad de hacer un estudio genético, simplemente extraemos parte del fluido vaginal o cervical, identificamos estas dos proteínas que es microglobulina y ceruloplasmina. Estas dos proteínas son características de los pacientes que tienen síndrome de Down. Aún sin saber el sexo, sin hacer ultrasonido, sin hacer otro tipo de técnica, podríamos determinarla inicialmente en los primeros 2 meses de gestación. Okay. Entonces, afortunadamente, este tipo de técnicas no requerimos más sacrificar el embrión. Únicamente obtenemos los medios de cultivo y podemos analizar, por ejemplo, el sexo de nuestro bebé. Recuerden que el sexo del bebé, por la activación del cromosoma X, puede consumir mayor cantidad de glucosa que en el caso del varón, y esta es una manera metabólica de poder identificar el sexo del bebé por el consumo de glucosa. Hay técnicas, por ejemplo, como hibridación fluorescente in situ, en donde yo voy a agarrar una de las blastómeras, la machaco, utilizo sondas que identifican errores genéticos o enfermedades dentro de los embriones. Puedo también saber el sexo, si va a tener los ojos claros, de color, etcétera. La estatura no. Pero podemos identificar si viene con enfermedades. Con este tipo de técnicas, por ejemplo, puedo saber si mi bebé puede venir con probabilidades de cáncer de mama, cáncer de próstata, puede ser diabético, puede tener algún problema neurodegenerativo, etcétera. Ya podemos determinar esto previo a la implantación. Y nosotros podemos determinar si lo queremos implantar o no. Ok, bueno, aquí le voy a parar ahorita y el día miércoles termino con esto. Preguntas que tengan, chicos. Dudas. Quería terminarlo ahorita, pero ya mejor lo veo hasta el miércoles. ¿Dudas? Yo sí tengo una duda, pero es respecto a los costos de los tratamientos por nanopartículas, más o menos en cuánto están, cuál es el promedio. Ok, no está al mercado todavía. En el caso de nanopartículas todavía no están al mercado. Siguen siendo experimentales. Pero, por ejemplo, en el caso para seleccionar espermatozoides por técnica de citometría de flujo utilizando nanopartículas, puede estar más o menos como entre unos 25,000 a 30,000 pesos por muestra. Dependerá muchísimo también el tipo de nanopartícula y el tipo de selección espermática. La otra, depende que tengas el equipo. Los equipos, por ejemplo, para sistemas sorting, utilizando nanopartículas, pueden estar más o menos entre... El equipo nada más cuesta más o menos como unos 30 a 40 millones de pesos. No está disponible para tratamiento de selección espermática todavía. Sí hay algunos de manera experimental. Ahora, en el caso de nanopartículas depende para qué las quieras también. En el caso de nanopartículas, por ejemplo, como anticonceptivos, hay otras moléculas, hay otros sustancias que se están desarrollando principalmente como aglutinantes espermáticos.
y que no requieren, únicamente se utilizan como lavados vaginales y se utilizan en la etnobotánica. Y nosotros, por ejemplo, hay una... nosotros, bueno, tenemos 4 o 5 artículos publicados recientemente. El último que sacamos fue en el 2018, no, en el 2020 sacamos uno de un extracto de una planta que se utiliza la misma tecnología que las nanopartículas, pero aquí es de manera química. Changos. Depende para qué quieres las nanopartículas. Si es que te refieres a las nanopartículas o a los nanobots. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra? Ya, ¿no? Bueno, pues. Entonces, nos vemos el día miércoles. Por lo mientras, pórtense como puedan. No, pórtense bien.